¿cierto? Deja pasar todo el aire posible por el cuerpo de admisión, ¿cierto? Eso significa que yo le estoy metiendo más masa. La semana pasada hicimos un cálculo, ¿cierto? A mayor masa yo necesito inyectarle más combustible, ¿cierto? Por lo tanto, siempre se va a ir a mezcla rica, siempre va a asumir que estamos a plena carga. Pero cuando yo acelero, cuando yo corto el acelerador, yo le estoy diciendo a la unidad de control, quiero dejar de acelerar. ¿Qué pasa si es que yo dejo de acelerar? La mariposa se va a cerrar de nuevo, ¿cierto? Si estaba abierta, se vuelve a cerrar, ¿cierto? Estrangulo el cuerpo de admisión. Por lo tanto, ¿qué pasa si es que yo le sigo inyectando combustible mientras la mariposa está cerrada? Va a seguir haciendo mezcla rica. Voy a seguir tirando mezcla rica y lo más probable es que nunca deje de acelerar, ¿cierto? O sea, en algún momento eventualmente se va a verse tan mezcla rica que lo más probable es que genere que las búsquedas se empiecen a mojar, ¿cierto? Sí. Pero yo no voy a dejar de acelerar automáticamente, ¿cierto? No es como que yo acelere y suelto y automáticamente bajan las revoluciones, no. Si yo le siguiera inyectando combustible, seguiría la revolución en aumento, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que sí o sí interrumpir ese pulso. ¿Cuánto tiempo va a durar? Obviamente las revoluciones tienen que bajar, se estabiliza entre 1000 a 800 revoluciones y automáticamente le vuelvo a inyectar combustible, ¿cierto? Por lo tanto, todo ese proceso de que yo estoy, por ejemplo, entre 1000 revoluciones hasta las 1000, ¿cierto? Que estoy desacelerando, prácticamente el motor está comprimiendo aire, ¿cierto? Aún así siguen saltando las chispas, pero es solamente aire, ¿cierto? Lo que estoy quemando. Por lo tanto, es mayor mezcla, pobre. Solamente aire. Sí. Rica en combustible, Y ahí después retoma cierto impulso de inyección y automáticamente sube a mezcla rica. Bueno, va a depender. En este caso se demoró mucho más en recuperar la mezcla rica, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Entonces, miren, ya estamos viendo uno de los actuadores, ¿cierto? Ahora, si se dieron cuenta, y lo que me preguntaron varios, ¿por qué yo me estoy conectando al revés en el inyector? ¿Ya? Entonces, para allá vamos en esta clase. Recuerden que yo les dije que íbamos a trabajar con actuadores, ¿cierto? Ya sabemos cómo funciona el sensor de oxígeno. Y el sensor de oxígeno yo lo relacioné con el pulso de inyección, ¿cierto? Entonces, miren, con la maqueta en contacto, usted va a medir el inyector. Mida voltaje en el inyector con el tester. No vayan a matar a otro, por favor. Saludos, hermanas. Hermana, ¿qué te pasó? Mida voltaje en cualquier inyector. Cero. Te da cero. 0 volt. Y estamos con contacto, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuál es la primera condición que tiene que tener un actuador? Que tiene que tener 12 volts constante, ¿no? Sí. ¿Cierto? ¿Y por qué usted le marca 0? Porque no está funcionando, van a estar el motor andando. Que viene directamente de la ECO. Porque no está trabajando, no está trabajando el motor. Chiquillos, con el tester mantengan la pinza roja en el positivo y la pinza negativa tírenla a negativa batería. Ahí tira 12. ¿Cuánto está marcando ahora? 12. 12. 12, ¿cierto? Ya. Ahora, con la pinza roja, pásenla al puente negativo, al negro. ¿Cuánto les marca? 12. Ya. ¿Qué pasó? Ambos son 12. Este era el tester. ¿Ambos son negativos? ¿Ah? ¿Ambos son negativos? ¿Cómo? Vamos. Con este se no hay. Acá no, acá solamente lo pone el inyector. Ya. Fíjense, si yo medí con la pinza positiva, la mantuve en el inyector y el negativo yo lo tiraba en negativo batería, me midió 12, ¿cierto? Después, ustedes con la misma pinza positiva se cambiaron al pin negro, ¿cierto? Y también le marcó 12 volts, ¿cierto? Pero cuando usted se conecta directo al inyector le marca 0. 0 volts. ¿Qué significa? Que si usted tiene positivo en ambos pines, es lo mismo que yo haga esto en la batería. Me equivoqué, porque no era negativo, era positivo. 0, ¿cierto? Pero si yo me cambio la polaridad, o uno me voy a una polaridad distinta, obviamente va a medir los 12 volts, ¿cierto? Por lo tanto, el inyector sí está energizado, ¿o no? Porque sabemos que tiene 12 volts. ¿Pero qué está pasando? ¿No? ¿No está inyectando? No. O sea, justamente no está inyectando, pero ¿qué está pasando? ¿Qué más allá?
el circuito no. La unidad de control. La unidad es como un circuito, ¿cierto? Como que no. ¿Tiene que le dar el pulso negativo? No sé cómo se dirá esa weá. Ignorado. ¿Cómo funciona el inyector? Una bobina. ¿Qué más tengo? No le escuché qué dijo. Como que un inyector. ¿Cómo funciona el inyector? Sí. Detrás de una bobina. ¿Me acuerdo de esto, no? Una bobina primaria y secundaria. Ah, un solenoide. No. ¿No? ¿Cómo se llama eso? Eh, Un transistor. Transistor. Cuando yo le doy contacto a la unidad de control, automáticamente yo le estoy entregando 12 volts. ¿Pero qué es lo que tiene el inyector dentro? Es una bobina, ¿cierto? Que indistintamente tiene un valor receptivo. ¿Qué es lo que es una bobina? La bobina es como un. genera un campo electromagnético. Sí, Chiquillos, ¿qué es lo que es una bobina? Es un cable enrollado, ¿cierto? Es un loop. ¿Sabes lo que es un loop? Porque se repite. Es un cable enrollado. ¿Qué significa? Que si yo le estoy entregando 12 volts a la entrada, ¿qué voy a tener en la salida? 12. 12 volts. ¿Qué hicieron ustedes recién? Se conectaron aquí. ¿Qué están midiendo? Solo la bobina. La misma polaridad, ¿cierto? Cuando ustedes hicieron esto, ahí se midió 12 volts. Pero cuando ustedes se cambiaron y midieron aquí, ¿cuánto le midió? 12 Es lo mismo, ¿cierto? Es un cable enrollado solamente. Yo Profe, solamente me estoy conectando en Profe, distintos puntos. ¿y por qué en la maqueta hace eso? ¿Tendría da 12 volts? La maqueta siempre va a tener 12 volts. Y la Los 12 volts de la unidad de control. ¿Cierto? Ya. ¿Cuándo empieza a entregar el negativo? Cuando el transistor activa el inyector, ¿cierto? Y esa activación tiene que tener relación con el sensor de giro, ¿cierto? Cuando yo le doy una señal de giro al motor, automáticamente la unidad de control reconoce que yo le estoy dando arranque al motor, por lo tanto voy a empezar a generar señales pulsantes aquí, ¿cierto? Y este va a empezar a generar negativos pulsantes, que es lo que usted está midiendo, ¿ya? Ahora, volviendo a la pregunta de por qué yo me estoy conectando al revés. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero medir es el pulso negativo, lo que viene de aquí. ¿Cierto? Porque yo ya sé que con la parte positiva tengo 12 volts, ¿cierto? Si se dan cuenta, si yo me conecto en la parte de entrada, que en este caso es el rojo, la señal se invierte, ¿cierto? Pero si yo me conecto en la parte negativa, la señal obviamente se vuelve a invertir y genero el pulso de inyección que nosotros ya hemos visto en algún momento. Mantengo aquí, ¿cierto? El cortocircuito, autoinducción y amortivo. Este es mi pulso de inyección. Este cuadrito que está acá abajo. Autoinducción quiere decir que cuando él descarga la bobina. La bobina, cuando yo la estoy cargando, porque esto es un proceso de carga, ¿cierto? Yo le estoy entregando 12 volts entre positivo y negativo, ¿cierto? Prácticamente lo que estoy haciendo es un cortocircuito. Pero por el efecto de la bobina, lo que estoy haciendo es cargar un campo magnético, ¿cierto? No es un efecto Hall, es un electroimán. ¿Ya? Yo lo que estoy haciendo es cargar este campo magnético. En esta bobina, ¿cierto? Yo estoy haciendo un campo magnético. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo lo desconecte? Ese campo magnético se tiene que ir a algún lado, ¿cierto? Como no se puede descargar a negativo, porque el transistor ya me cortó el negativo, ¿cierto? Ya no se puede descargar hacia acá. ¿A dónde se tiene que descargar? Hacia arriba, ¿cierto? Hacia la misma unidad de control. ¿Ya? Y dentro de la bobina también se va a descargar, ¿cierto? ¿Cómo se va a descargar? En un valor de 50 volts. ¿Pero en un valor de qué? De voltaje, pues, chiquillos. Si yo tengo un campo magnético que yo no lo puedo medir prácticamente, usted puede, o ha visto alguna vez el campo magnético como unidad. Usted conoce la corriente, conoce la resistencia, conoce el voltaje. ¿En qué se mide el electromagnetismo?
No es una unidad de medida, porque yo no puedo, ¿cierto?, medirlo prácticamente. Solamente lo puedo detectar de alguna manera. ¿Y cómo lo detecto? Una descarga de voltaje. ¿Ya? Entonces, el campo magnético que se cargó en la bobina se descarga en sí misma y genera un pico de voltaje. Ahora, si nosotros estamos trabajando aquí en 2 milisegundos, que fue cuando ustedes empezaron a graficar el pulso, ¿cierto? Prácticamente esto era un cuadrito, ¿cierto? ¿Cuánto duraba este pulso de autoinducción? Mucho menos que los 2 milisegundos, ¿cierto? Por tanto, es mínimo. Ese campo magnético que nosotros podríamos tener, que si bien estamos generando 50 volts, es mínimo, ¿ya? No está generando tampoco una corriente elevada, porque eso también depende mucho de la capacidad de la bobina, ¿ya? ¿Se entiende este concepto, cierto? ¿Por qué tenemos una polaridad de 12 volts en ambas entrada y salida, ¿cierto? Ya. Midan ahora, o ya lo midieron en realidad, ¿cierto?, el actuador del sensor de oxígeno, el calefactor. Le midió 12, ¿cierto? Pero midieron directo. No. Midan directo. Entre los dos que marcaban 12 volts. ¿Cuánto debe ser marcar? Acuérdense que tiene que darle contacto. Ahí estamos, guatón. Cero igual. Dale contacto. 0 volt, profe. 0 volts, ¿cierto? Ahí está, guatón. Necesitan los dos actuadores, por cierto. Los calefactores. Sí. 0 volts, ¿cierto? Porque a diferencia de como midieron delante al principio, usted se tiró con un pin del tester a negativo, ¿cierto? Sí. Nosotros sabemos que mide 12 volts, ¿o no? Ya. Denle arranque a las maquetas, chiquillos. Arranca. Ahora miran. Permiso. Con uno de los pines del tester en alguno de los bornes, pero el borne negativo del tester era negativo batería. Ya. ¿Cuánto le marca ese cambio? Está variando, ¿cierto? Ya, cambias al otro. Ese le está marcando 14, ¿cierto? ¿Cuánto está marcando ese 14? Ese 14. Ponele brillo, matón, ponele brillo para la ¿Y pantalla. el otro? 14, guatón. ¿Y el otro? Y el otro alterna, guatón. Mira. Ah, ya. Pero, ¿estás seguro, matón? Debe ser de que uno es calefactor primario y el otro secundario. Sí, pues, debe tener dos, O pues. uno es calefactor ¿Se de. dieron cuenta, no? ¿Sí? Ya. Respaldo, algo así de Miren, O uno ahora con el está siempre osciloscopio constante y el otro va variando como van a para trabajar la tener... misma escala de voltaje del inyector, 12 volts, porque sabemos que es un actuador, ¿cierto? Ya. Se van a conectar con el pin positivo del osciloscopio en el pin que está marcando los 12 volts constantes y el negativo al que está variando. Me dejáis anonadado, guatón. Sí, pues, Oye, guatón. pero pone 12 volts, po. Estáis en un... Ah, verdad, dijo 12. ¡Oye, guatón! El diablo, guatón. No me hagáis rabiar, guatón. Estamos en 10. Estamos en 10. Ahí está, no, pero ahí está ahí, no, está bien. Está el límite, está el límite, está el límite. O pone los 5 para que se hagan un poquito. No, 10 nomás, guatón. 10 nada más. No hace nadie. ¿Y el tiempo? Pero, guatón, ¿Lo bajamos, lo ¿qué tal? subimos? Está bien. ¿Se dio cuenta, no? Ahí está. Ah, guatón. Yo te dije, guatón, que había que bajarle el tiempo. Ya. Está trabajando con 10 volts, ¿cierto? Y está trabajando con tiempo 200 en milisegundos. 200 milisegundos. Acelere. Ah, está más juntos, po. No hace nada. Sí, pues así campo. No hace nada. Mira. ¿No alcanzáis a verlo? Ya me lo cambia como el... A ver, dale ahora. Ahí sí. Dice que no hace nada. Se adelanta. Se adelanta.
no se A ver, agranda. ahí sí. O sea, ahí se agranda como que. Ahí está grande. Ahí se agranda, po. ¿Estás seguro, Matao? ¿Está chica o no? Sería disminuye la frecuencia. Mucho por hoy. Aumenta el tiempo, hermano. Por eso. Mucho por hoy, guatón. Nos vamos a echar la maqueta, guatón. Mal. Ya. Ahora, ¿qué pasó? Le dimos contacto delante, ¿cierto? Ambos cables medían 12 voltios, ¿cierto? Prácticamente es la misma conexión que tiene el inyector, ¿no? ¿Cierto? Podríamos decir que es una resistencia, ¿ya? Una bobina prácticamente, ¿ya? Que se está calefaccionando, ¿ya? ¿Por qué no hace un cortocircuito? Porque yo no le estoy entregando 12 voltios constantes, ¿no? Yo no le estoy entregando un positivo constante y un negativo constante, ¿o no? No. ¿Qué estoy administrando? Hay un cable que me marca 12 voltios constantes, ¿cierto? ¿Y el otro? ¿Los? Variando, ¿no? ¿Pero qué estoy administrando ahí? Está en la pizarra, pues. ¿Cuál? El transistor. El negativo. El Negativo. negativo de mi circuito, ¿cierto? Yo le mantengo un positivo constante, pero el que está variando, el que ustedes midieron que varía, ¿cierto? Prácticamente son los negativos, ¿cierto? ¿Qué estoy logrando con eso? Que no llegue a un punto de que se sobrecaliente. Ya. Tratar de mantener la temperatura en ¿Qué cierta- pasaría, justamente, qué pasaría si es que yo a esta resistencia, a esta bobina del calefactor del sensor, le entrego 12 volts permanente y el negativo permanente? Siempre va a estar calentando, ¿no? Sí, po. Sí, po. ¿Cierto? Ya. Y si yo le empiezo a entregar señales pulsantes, Va a mantener ¿lo estoy energizando con 12 volts? No, po. Sí, pues igual energía. No. ¿Por qué no? Autotrónica 2. Porque no es constante. Donde no es constante. ¿Qué significa eso que no sea constante? Pero va a estar energizado. No tan así. ¿O no? Estoy administrando un voltaje que oscila, ¿o no? Por lo tanto, si yo sé que el pic máximo es de 12 volts, ¿cierto? Pero si yo empiezo a entregar señales negativas pulsantes que yo las puedo mantener o las puedo aumentar la frecuencia, ¿qué es lo que varío? El voltaje. RMS o el voltaje efectivo. Por lo tanto, yo no le estoy entregando 12 volts. Si bien estoy energizando el circuito principal con 12 volts, yo solamente con administrar los negativos de una manera frecuente, ya estoy bajando ese voltaje. Ya no le estoy entregando los 12 volts. Por lo tanto, fíjense lo que podría pasar aquí. Si esta resistencia, por ejemplo, mide 12 ohms, ¿cierto? Ley de Ohm. La corriente que puede estar circulando, 12 volts, 12 ohms, es igual a 1 ampere, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que la resistencia mide 6 ohms? ¿Cierto? Ya. Pero si la resistencia es fija y yo, entre comillas, sé que le estoy entregando 12 volts, pero en realidad no le estoy entregando 12, sino que dependiendo de la frecuencia, ¿cierto? Acuérdense que el voltaje RMS generalmente habla de que es un 70% del voltaje peak. Por lo tanto, mi voltaje peak es 12. ¿Cuánto sería el 70% de 12? Justamente, ¿cierto? Por lo tanto, yo ya no estoy trabajando con 1 ampere. ¿Con cuánto estoy trabajando? Con 0, y algo, ¿cierto? Dejémoslo ahí en 0,3. Un ejemplo. De hecho, lo más probable es que sea como 0,4 ampere. ¿Se entiende, no? Yo lo que estoy administrando este voltaje. Ahora, en esa maqueta, ¿cierto? La variación es muy mínima. Y prácticamente lo que estoy variando es la amplitud de la señal. Pero en el caso de usted, varía, ¿cierto? Hay puntos donde yo no le entrego negativo. O hay puntos donde sí yo le entrego un negativo constante. ¿Por qué? Porque con esto, yo lo que estoy haciendo es mantener una temperatura estable del sensor. Acuérdense que el sensor siempre tiene que tener una temperatura, ¿cierto? Y si el motor está en ralentí, lo más probable es que yo no esté alcanzando la temperatura de trabajo.
Por lo tanto, lo tengo que compensar. ¿Y de qué manera lo voy a compensar? Con un calefactor, ¿cierto? Esa señal que usted acaba de medir, chiquillos, se llama señal PWM. No. En inglés significa Pulse Wide Mode o señal de pulso modulado. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es modular una señal digital. ¿Ya? ¿Qué significa modular? Que yo puedo aumentar la frecuencia o puedo modificar la amplitud. ¿Ya? Eso es una señal de pulso modulado. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Lo mismo pasa con el inyector. Cuando yo acelero, esa señal pulsante que está entregando el transistor tiene que ser mayor, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con esta señal? Yo prácticamente estoy midiendo entre el mismo inyector, ¿cierto? En la misma polaridad, ¿ya? A diferencia del sensor de oxígeno, que en este caso no me está generando pulsos o pic de autoinducción. Gracias por devolver la pizarra. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Chiquillos, estos dos actuadores prácticamente funcionan de la misma manera. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? El sensor de oxígeno, ¿cierto? Yo no le estoy entregando una señal pulsante en función de las revoluciones, sino que es una señal pulsante para mantener la temperatura. Por lo tanto, va a depender mucho de la temperatura del sensor, ¿cierto? ¿Cómo lo calcula? Prácticamente con la corriente que podría estar consumiendo el sensor. Ya, perdón, en este caso el actuador. En este caso, en el inyector, yo sí o sí tengo que regular en función de las RPM. Mientras yo aumente las revoluciones, tiene que aumentar la cantidad de pulsos, pero no significa que aumente esto, pero sí lo hace, ¿cierto? Sabemos que yo al acelerar, el pulso aumenta. ¿Qué significa que aumente? Y yo, en este periodo, que a lo mejor estoy entregándole, el ejemplo de la semana pasada, 0,24 gramos de combustible, si yo acelero, le tengo que entregar a lo mejor el doble o el triple para la masa de aire que está entrando. ¿Cierto? Ya. ¿Entienden cómo funcionan los actuadores, cierto? Fíjense, siempre energizamos con 12 volts. ¿Ya? Depende siempre la salida. ¿Ya? Si es una bobina, yo voy a tener 12 volts en la entrada y 12 volts en la salida. ¿Ya? ¿Quién me va a administrar la unidad de control? Y se los dije muchas veces, la unidad de control me administra los negativos. Es más fácil y es más seguro administrar los negativos. ¿Ya? ¿Claro? ¿Sí? Ya. Chiquillos, no lo recuerdo bien, pero no sé si que la semana pasada alcanzamos a medir la señal directamente del sensor. ¿No? Ya. ¿Qué sensores estamos trabajando aquí? Aparte de que sea sensor de oxígeno, siempre que sea de banda estrecha. Tenemos dos tipos de sensores de banda estrecha, de circonio y titanio, ¿cierto? ¿Cómo podemos diferenciarlos? No es inductivo. Activo. Es uno y el otro es activo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que uno genera su señal y el otro no. Ya. Uno recibe una alimentación externa y el otro puede generar su propio voltaje, ¿cierto? Ya. Para poder descartar qué tipo de sensor estamos trabajando aquí, ¿cierto? Sería lo más fácil porque ustedes ya midieron voltaje de alimentación. En este caso ustedes tenían 0 volts, ¿cierto? Por lo tanto yo puedo asumir que mi sensor es de circonio, porque mantenemos 0 volts, pero cuando el motor parte y toma temperatura empieza a generar voltaje, ¿cierto? Está haciendo un sensor activo. Pero en el caso de ella, ¿cuánto le medía? 1,7 volts. Yo podría teorizar y decir, mira, el sensor con el que estoy trabajando está recibiendo una alimentación externa de 1,7 volts. ¿Cierto? Podría ser fácil, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a desconectar los sensores, chiquillos.